Veamos entonces las generalidades del efecto placebo. El efecto placebo o una sustancia placebo se define como aquella que químicamente no tiene ninguna función. O sea, es por ejemplo el agua. Si yo le administro agua, no cambia, no modifica el cerebro ni el cuerpo de una persona, su fisiología ni nada. Entonces, no es la pastilla o la intervención la que está generando el efecto, sino todo lo que rodea a esta pastilla y esta intervención. El contexto, las creencias, el condicionamiento, las expectativas, etc. Entonces, no es de nuevo la intervención, sino lo que el cerebro hace alrededor de esta intervención. Y me voy a enfocar en dos puntos muy específicos, que son las creencias o expectativas y también el condicionamiento, un proceso de condicionamiento. Y entonces para esto vamos a revisar qué es específicamente el condicionamiento y las expectativas que se tienen. Entonces el condicionamiento ya todos lo hemos escuchado, por lo menos, el famoso experimento de Pavlov, en el cual teníamos un perrito y Pavlov le ponía comida y entonces obviamente el cerebro del perro decía, ok, hay comida, es hora de comer y empezaba a salivar. Por otro lado, Pavlov le tocaba una campana y el perro pues no hacía nada o hacía algo que no tenía nada que ver. Entonces todo iba muy bien. Sin embargo, después Pavlov, cada vez que al perro le daba comida, le tocaba la campana. De manera que el cerebro del perro fue lentamente aprendiendo que siempre antes de la comida venía la campana y su mente empezó a asociarlos a ambos. No solo eso, sino que con el paso del tiempo, ya solamente el aplicarle o el tocar la campana hacía que el cerebro del perro se adelantara, decía, ok, ahí viene la comida y entonces empezaba a salivar. De manera que el cerebro del perro había aprendido cómo predecir que algo importante para su vida, en este caso la comida, iba a llegar, que era a través del ruido de la campana, y entonces imitaba todo la reacción fisiológica que había a la comida para poder digerirla, que en este caso sería la salivación. De manera que esto es importante debido a que en los seres humanos también sucede este fenómeno. ¿Qué es lo que sucede en específico? Voy a enfocarme primero en el condicionamiento y luego hablaremos un poquito de las expectativas. Ya mencionamos en clases pasadas este sistema, es el sistema límbico y el sistema de recompensa o mesolímbico, mesocórtico límbico, el nombre completo. ¿Y qué es lo que pasa en este sistema? Básicamente lo que pasaba en el perro de Pavlov era que cada vez que, al principio el perro veía la comida, en este caso sería esta persona, ve la comida, esto llega a su corteza visual, ahí es donde se ve, y de ahí se activaba el hipotálamo, y del hipotálamo se activaba todo el sistema para que salive y se empiece a hacer la digestión. Cuando Pavlov empezó a agregarle la campana, ahora el cerebro asociaba dos cosas. El estímulo visual, decía, ahí viene la comida, y un estímulo auditivo que decía, ok, ya sonó una cosa y no sé bien qué significa. Cuando se juntaban estas dos, cuando venía la campana más la comida, como la comida es algo muy importante para el cuerpo, ya lo vimos en la clase de sistema de recompensa, esto activa evidentemente el sistema de recompensa, el área ventral tegmental y el núcleo accumbens, liberando un neurotransmisor llamado dopamina. Estos dos se conectan, liberan la dopamina hacia la corteza prefrontal, entre otras muchas estructuras. Y eso genera que la próxima vez la persona, en este caso el perro, quiera volver a hacer eso mismo, o sea, quiera volver a comer comida porque pues es bueno para él. Pero no solo eso, en este experimento se lleva un paso más allá. Al liberarse dopamina, áreas como la corteza prefrontal y el hipocampo memorizan todo el contexto, en este caso la campana, dicen, ok, cada vez que hay este sonido es porque va a haber comida. Entonces tenemos que buscar esa campana. Queda condicionado el perro a que cada vez que suena la campana, la busca y se activa todo el sistema de la digestión. Entonces el cerebro de ese perro o de un ser humano aprendería que un estímulo que no tenía nada que ver es importante en el contexto y predice que va a llegar algo que sí es importante y entonces copia esos patrones. Esto es muy importante más adelante para entender qué es en sí el efecto placebo. Por otro lado tenemos el efecto de las expectativas, de lo que nosotros creemos que va a pasar y de lo que queremos que pase. Y estos también tienen una correlación muy importante. Obviamente todas nuestras expectativas y todas nuestras creencias se encuentran en la corteza prefrontal, o por lo menos la mayoría de ellas. Cuando nosotros creemos que algo nos va a quitar el dolor o va a aumentar nuestro dolor, esta corteza prefrontal
emite una serie de instrucciones a otras partes del cerebro, otras partes de la corteza principalmente, pero también núcleos más profundos, y cambia la actividad de una persona. Por ejemplo, si esta persona de repente a alguien le pusiera una pistola en la cara, empezaría una reacción muy intensa en su cuerpo. ¿Por qué? Porque su corteza le dice, yo creo que esto predice que me pueden hacer mucho daño y matar. Entonces manda una serie de instrucciones a través del cerebro hacia el hipotálamo y otras estructuras que van a generar una activación muy importante del sistema nervioso autónomo, y entonces activan la respuesta de lucha-huida. Entonces, una creencia que se generó en la corteza prefrontal viaja a estructuras más profundas y modifica de manera importante su funcionamiento. Es importante que entiendan esto porque más adelante lo vamos a retomar un poco. Ahora, volviendo al efecto placebo, ya quedamos que es la activación de la corteza prefrontal, el caso de la expectativa y de las creencias, y el caso del sistema mesocórtico límbico, en el caso del condicionamiento, que va a generar una respuesta que no tiene que ver con la sustancia química que estamos administrando. Sin embargo, como ya lo explicamos, también hay una gran cantidad de respuestas. Ya hablamos de la dopamina en el mesocórtico límbico, pero también hay otros neurotransmisores, otras moléculas. Esto hace que el efecto placebo sea más complejo, no es únicamente un efecto, sino que son una gran cantidad de efectos en una gran cantidad de parámetros fisiológicos controlados por el condicionamiento y la expectativa. El más estudiado y en el que me voy a enfocar en el resto de la plática, voy a mencionar los otros, pero me voy a enfocar más en este porque es el más estudiado y el del que se sabe más y más fácil de entender, es en el área del dolor, específicamente la analgesia placebo, o sea, cuando nosotros creemos o nos condicionan a algo y eso hace que baje nuestro dolor. Otro área muy importante que se está estudiando es en los trastornos motores, especialmente el mal de Parkinson, lo mencionaré más adelante. Se ha implicado también en la secreción o en la actividad del sistema inmune, controlándolo a la alta o a la baja. Tenemos también en la secreción de hormonas, también a la alta y a la baja, y evidentemente es increíblemente importante el papel que juega en los estados emocionales, principalmente ansiedad y también depresión. Cada uno de estos va a tener un componente diferente y aunque tienen partes en común, van a tener neurotransmisores y áreas del cerebro diferentes de activación e inhibición. Y otra cosa importante de mencionar es que el efecto placebo es parte de un continuo. Es parte de una dualidad que existe en nuestro cerebro. Así como nosotros tenemos pensamientos positivos y estos pensamientos positivos generan que mejoren ciertos síntomas, ya sean motores, nos movemos mejor cuando tenemos Parkinson, o se nos quita la depresión o nos duele menos, también los pensamientos negativos o los pensamientos de que algo nos va a hacer más daño o nos va a doler, puede aumentar la sensación de esos síntomas y puede aumentar las molestias. Esto es conocido, es el opuesto del efecto placebo y es conocido como el efecto nocebo. De manera que el cerebro tiene mecanismos endógenos para que las creencias y el condicionamiento disminuyan síntomas malos o los aumenten. Y aquí es algo muy importante que hay que mencionar. Esto es una de las grandes potenciales del efecto placebo, pero también uno de sus importantes limitantes, debido a que tenemos este efecto nocebo también que debemos de recordar. Y ahora hablamos ya de las expectativas versus el condicionamiento. Quedamos que las expectativas están más bien en regiones más corticales, principalmente en la corteza prefrontal, mientras que el condicionamiento es el sistema mesocórtico límbico, que incluye al área ventral tegmental y al núcleo accumbens, que liberan dopamina, entre otras cosas. Entonces, es relativamente lógico o fácil pensar que si las expectativas son controladas en la corteza, entonces el efecto placebo controlado por expectativas va a tener mayor impacto en las cosas que pasan en la corteza, que serían cuáles. Lo motor, prácticamente todos los movimientos del cuerpo se comienzan en la corteza motora, como vamos a ver más adelante en otra clase, y por supuesto el dolor, ya que la corteza es uno de los lugares más importantes de integración y pues, donde sentimos el dolor. Aunque, como veremos más adelante, esta analgesia, o sea, el dolor, a pesar de que sí tiene un componente cortical muy importante, también tiene núcleos mucho más profundos, de manera que también se va a mezclar aquí un poquito con el condicionamiento.
Sin embargo, vamos a tener otras funciones del cerebro que son mucho más primitivas, entre comillas, que van a ser básicamente la secreción hormonal y el control de la respuesta inmune. Esto normalmente no está en la corteza, nosotros no pensamos en estas cosas, no son conscientes para nada. Pero el cerebro sí participa, principalmente un área llamada hipotálamo que está aquí abajo. Entonces, este hipotálamo se comunica con muchas otras partes del cerebro, la hipófisis, el sistema mesocórtico límbico que ya mencioné, que es el sistema de recompensa, etc. Y entonces, cuando nosotros hacemos una intervención que afecte el condicionamiento y a estas estructuras primitivas, donde más vamos a trabajar es sobre la secreción de hormonas y sobre la inflamación. Si nosotros trabajamos sobre las expectativas, no vamos a afectar de manera tan importante estos de abajo. Del mismo modo, si nosotros condicionamos a las personas, no vamos a tener un efecto tan importante sobre asuntos motores o analgesia. Esto es muy importante. Sin embargo, también cabe mencionar que, como ya mencioné en la analgesia, se sobrelapan ambas. Y ahora, es importante para continuar, ya que veamos los experimentos que se realizan específicamente en cada una de las patologías, cómo es que nosotros sabemos que existe el efecto placebo. Porque por muchos años se intentó investigar, pero los diseños experimentales estaban llenos de fallas, de manera que no se llegaba a conclusiones bien fundamentadas. Entonces les voy a mencionar aquí los 4 experimentos clásicos del efecto placebo que arrojan los resultados más consistentes. El primero se llama el diseño paralelo y en este básicamente lo que tenemos es 3 grupos de pacientes. Vamos a tener un grupo que va a recibir un fármaco que es químicamente activo. Me voy a enfocar en el dolor para que sea más fácil de comprender. Entonces, este fármaco rojito sí quita el dolor porque químicamente bloquea la señal del dolor. El segundo grupo va a tener un efecto, se le va a administrar un tratamiento placebo, o sea, químicamente esta sustancia no hace nada, no tiene ninguna función. Pero le vamos a generar a este paciente todo el contexto y todo el condicionamiento para que piense que le estamos dando este medicamento de acá, el que sí quita el dolor de a de veras. Y por último va a haber un paciente que no le vamos a hacer absolutamente nada y solo lo vamos a seguir a través del tiempo para ver cómo progresa su dolor. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene mecanismos endógenos para quitar el dolor, entonces no queremos confundirnos. Y vamos a suponer que en este experimento la droga le quitó el dolor a este paciente un 7. Un número completamente arbitrario que acabo de inventar. El grupo de pacientes que recibió el placebo tuvo una analgesia, o sea, se le quitó el dolor, un nivel 4. Y el de historia natural, después de un rato, empezaron a trabajar sus mecanismos de analgesia endógena y ya tiene 1 menos de dolor. Entonces, a este se le quitó 7, a este se le quitó 4 y a este se le quitó 1. Cuando nosotros comparamos el grupo que recibió la droga que bloquea el dolor contra el efecto placebo, o sea, 7 contra 4, determinamos que el efecto de la droga únicamente, sin contar el contexto y sin contar el condicionamiento o las expectativas, es de 3. La comparación nos da el efecto de la droga en sí. Pero si nosotros queremos determinar el efecto placebo, lo que tenemos que administrar o lo que tenemos que comparar es los que recibieron el placebo contra los que nosotros dejamos que evolucionaran de manera natural. ¿Por qué? Porque aquí administramos únicamente el contexto, aquí no administramos nada. Entonces, si nosotros sacamos esta diferencia, obtenemos únicamente el efecto del contexto y las expectativas, generando en este ejemplo una analgesia de 3. Es también importante mencionar que cuando nosotros ya estemos con el paciente y le demos el medicamento, no vamos a tener la diferencia. Vamos a tener el 7 completo, que este 7 es la suma de lo que químicamente hace el fármaco más las expectativas que nosotros tenemos en ese paciente. Lo que nosotros le dijimos, la confianza que le transmitimos, va a generar que su cerebro tenga este efecto placebo y participe en la mejoría de ese paciente. Y además aquí tenemos otro punto importante que es los evidentes conflictos éticos. Si nosotros estamos estudiando fármacos para el dolor, ¿qué tan ético es nosotros darle algo, mentirle al paciente diciéndole que sí le vamos a dar algo que le va a quitar el dolor cuando no se lo damos? O en patologías más difíciles, por así decirlo,
que sí hay tratamiento, no es posible tener pacientes que no se les da tratamiento. ¿Qué tal que fueran ustedes o un familiar al cual le dan el tratamiento falso, por así decirlo, o no le dan tratamiento para estudiar qué tan importantes son el efecto placebo o el fármaco en sí? Entonces esto también ha desatado grandes debates éticos que vamos a mencionar un poquito más adelante. El segundo esquema para estudiar el efecto placebo es llamado la administración de un fármaco oculto versus o contra la forma abierta. ¿Qué significa esto? De nuevo tenemos dos grupos de pacientes. En ambos les vamos a administrar una droga que quita el dolor, o sea, químicamente bloquea la transmisión del dolor. La única diferencia es que a un grupo no le vamos a decir cuándo se la pusimos, vamos a poner ahí una máquina que se la administre cuando se le ocurra, obviamente a un intervalo específico, y en el otro